Inclusive, en esa autoevaluación que se ha venido difundiendo ya hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? El autoexamen que se le conoce, ¿no es cierto? Entonces ahí inclusive hay técnicas de cómo ustedes tienen que palparse para identificar alguna situación de riesgo para ustedes, ¿no? La mujer que habla, ¿no es cierto? Entonces, durante ese proceso quizás encuentre algunos endurecimientos, y no necesariamente esos endurecimientos van a ser alguna situación maligna. ¿Por qué? Porque da la casualidad que si quien se está haciendo una autoevaluación, por ejemplo, de una señora arriba de 30 años, señora digo, ¿no? Porque hay muchas señoras ya desde sus 18, ¿no? Tenían hijitos, ¿no? Pero entonces señora digo por la edad, ¿no? 30 años en adelante, vamos a decirlo así. No vamos a definir muy bien eso de las edades, pero digo ya, señor, ¿ok? Entonces eso, y se toca algunas irregularidades durante la palpación, entonces no necesariamente son nódulos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que más aquel intercambio que hay de tejido, ¿no es cierto? Que va de un fibro glandular convencional o típico de una mujer en edad fértil joven a un recambio que ha habido al tejido adiposo, la famosa liposustitución, ¿no es cierto? Entonces puede ser que algunos focos o algunas áreas focales de liposustitución, o también llamados islotes de adiposos mamarios, entonces eso es lo que haya tocado y está pensando de que sea alguna nodularidad. Entonces ese tipo de situaciones es la que nosotros vamos a definir, ¿no? Evaluación de mamas radiológicamente densas en pacientes de alto riesgo, esto lo veo todos los días, donde dice el informe radiológico y siempre me lo mandan con BIRAT 0. Ya hemos hablado alguna vez, bueno, yo estoy hablando en forma retórica, digamos, si ustedes todos ya conocen ese léxico BIRAT, ¿no es cierto? Ya lo han escuchado, BIRAT 0, 1, 2, 3, 4, 6, ¿no es cierto? Dependiendo de qué situación se esté dando en la mama. Obviamente, mientras más avanza el BIRAT es porque voy teniendo más hallazgos parapatológicos, ¿no es cierto? Y el BIRAT 0 será no tener nada. ¿Qué será el BIRAT 0? El BIRAT 0 es que no pillé, o si pillé algo, quedé en duda, o no pillé nada, pero hay algo que me llama la atención, pero no sé qué es, más o menos así, y le pongo BIRAT 0. Habitualmente, quien más pone BIRAT 0 es en radiografía, o sea, en la mamografía. Nosotros como que casi nunca ponemos BIRAT 0 porque siempre tratamos de caracterizar esa imagen. Como dice la doctora, ahora la tecnología, sí, ahora la tecnología nos ayuda bastante y mucho más si nuestros equipos son ya avanzados, de media a alta gama, ¿no es cierto? Y ustedes que ya están en esta fase ya de su preparación, de su conocimiento, se van dando cuenta de que lo que antiguamente ustedes decían cuando compraron por primera vez un equipito usadito, chiquitito, chinito, ¿no es cierto? Para empezar con ¿no? La clásica frase, no solamente ecografista, ¿no? Todo en la vida, creo que siempre decimos, ¿no es cierto? Un autito cacharrito para empezar con ¿no es cierto? Un celular chiquitito, medio con poca cosita para empezar con toda nuestra vida, para empezar, vamos con de aquí. Entonces, en la ecografía lo mismo, solo que en el transcurso, no sé, de los 6 meses, un año, dependiendo cuánto demoraste en tu etapa de formación, lo miras y dices, mierda, con no hago nada, ¿no? Porque para empezar ni Doppler tiene, ¿no es cierto? Ni Doppler tiene. Entonces, y ya manejas vos el tema de frecuencia, foco, lateralización de imagen, armonías y todas esas cosas, y te quedó cortísimo esa máquina, ¿no es cierto? Pese que cuando la compraste te impresionaba porque era simplemente que veías la imagen y me quedó perfecto para ese momento. Pero después ya no, ¿no? Entonces, el equipamiento es bastante importante, ¿no? En todas las áreas, no solamente en mamario, pero mucho mamario, tiroides, en partes blandas más que todo, ¿no? Necesitamos altísima sensibilidad, igual como con el video. ¿No es cierto? Entonces, caracterización de una lesión nodular, por supuesto. En esa caracterización de una lesión nodular es lo que veníamos ya un poquito conversando, ¿no es cierto? La forma de cómo se presenta el nódulo. Si bien, eso también ya lo venimos viendo, no eso solamente, no, eso es de birra, no es de birra, ¿no? Ya sabemos que un nódulo medio bonito, ¿no es cierto? Bien formadito, con bordes regulares, precisos, márgenes bien circunscritos, todas esas cosas, decimos, esto es para benigno. No, pero uno esticulado, medio raro, bordes imprecisos, que críen sombra, no, esto debe ser maligno. Hasta de ya sabemos por lógica que uno bonito es benigno y uno medio feíto es maligno, ya lo sabemos, pero ojo, ¿no? En ovarios resulta que es al revés, ¿no? En ovarios es diferente, ¿no? Ahí los feotes, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, el teratoma, feísimo, ¿no es cierto? Con sombra, irregular, pelos, dientes, de todo. Bueno, uno no sabe, ¿no? Si ya es biopsia, ¿no? Entonces, pero es un feango, pero sin embargo es totalmente benigno, ¿no es cierto? Entonces, no siempre, ¿no? Pero por ahí.
embarazo y lactancia. ¿Por qué ponen embarazo y lactancia? Porque los cambios que se dan en ese estado, ¿no es cierto?, que está la mujer, puede hacernos pensar de que hay alguna patología. ¿Por qué? Por la famosa ectasia ductal. Cuando nosotros hablamos de ectasia ductal, nosotros nos referimos a ductos mayores a 3 milímetros de diámetro, ¿no es cierto?, o de luz, como quiera llamarlo. Entonces, un diámetro, una luz de un ducto no debería de sobrepasar los 3 milímetros. Hay unos libros por ahí que hablan de 4 milímetros, pero bueno, 3, 4 milímetros creo que no nos vamos a pelear. ¿Por qué? Porque va a ser muy destacado que ustedes vean de los pocos ductos que finamente se ven como unas rayitas hipoecoquéricas a un ducto así todo con contenido anecoico, bien así, tubular, grandote. Entonces va a ser bien notorio, ¿no? Entonces, ¿y por qué hablamos de la ectasia ductal? Porque en un embarazo y lactancia, pues obviamente va a haber ectasia ductal. Pero ¿qué es interesante de la ectasia ductal? Que mientras más ductos yo tenga engrosados o dilatados, habla a favor de que es más parabenigno. Pero si yo me tiro un solo ducto, y peor si en una sola mama, y más peor si tiene algún contenido de grifo, algún contenido que parezca sólido, ¿no es cierto?, algún componente fuera de lo anecoico, a eso me refiero, ¿no es cierto?, que ya le dé una cierta heterogeneidad en el conducto, entonces nosotros podríamos pensar de que tengamos una situación maligna. Vamos a hacer un compromiso, ¿lo ven? Así como ustedes quieren esta parte, igual vamos a exigir en el tiempo de llegada. ¿Les parece? ¿No es cierto? Entonces vamos a tener, y no es exigencia, esto es lógica simplemente, ¿no? No es exigencia, es lógica. Entonces eso, mientras las ectasias ductales sean múltiples, yo pienso más parabenigno. Mientras sea una ectasia única y con algún contenido interno y que sea una sola mama, me llama más la atención, ¿sí? Entonces después vamos a definirlo cuando estemos en patología maligna, ¿cierto? Control oncológico, ¿cierto? Toda vez que se ha realizado una intervención quirúrgica, llámele cuadrantectomía, mastectomía radical, con vaciamiento ganglionar, está en radioterapia, está en quimio, ya está en la fase solamente de toma de tamoxifeno, qué sé yo, cualquier fase del control postquirúrgico de una intervención que haya bien por alguna situación en la mama, va a control. Y nosotros, dentro de esa situación, nosotros decimos qué debo de evaluar. Por ejemplo, cuando era la mama sana o completa, para decir, cuando digo sana, digo, tenía una patología maligna, pero estaba entera. Vamos a decir completa, con todos sus componentes, ¿no es cierto? Tanto glandulares, grasos, con sus ganglios maxilares, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacíamos un rastreamiento completo o una evaluación completa, con los 4 cuadrantes más la región maxilar. Pero ¿qué te parece si esta señora ha pasado por una intervención donde sacaron toda la mama, mastectomía radical total, con el vaciamiento ganglionar? ¿Qué te toca evaluar esa mama? Ah, no, nada, pues esto solamente me quedo con la mama que está contralateral, esa no es mentira. Igual tenés que evaluar. ¿Por qué? Porque el 45 al 65% de que puede haber un rebrote de una patología maligna se da en la cicatriz. Por esa situación. ¿Por qué más, doctor? Porque tenemos una cadena que se llama de mamaria interna, ¿no es cierto?, que es parte de toda la confluencia que hace desde la región mamaria hacia los ganglios subclavios, que tenemos una cadena ganglionar mamaria interna que está pasando por aquí para externar. Entonces también debemos de evaluar. ¿Tenemos técnicas de evaluación? Tenemos. Doctor, esa cadena ganglionar mamaria interna se la evalúa constantemente en todos mis rastreamientos, en todas mis evaluaciones. No, solamente cuando tenemos esa situación de seguimiento quirúrgico. No solamente en eso. ¿Por qué? Porque sería como que el segundo paso de que les explico. He encontrado un nódulo mamario. El siguiente paso es sí o sí irme mismo así no haya nódulo. Nuestra lógica es ir a la región axilar. Ok, he encontrado un nódulo, parece sospechoso, tiene algunas particularidades que tienden a ser algo maligno. Me voy a región ganglionar axilar. No me voy a mamaria interna, porque es el segundo lugar, la segunda estación donde podrían haber metástasis, ¿no es cierto? El primer lugar van a ser a región ganglionar axilar. Por eso digo que no continuamente, como he dicho, no periódicamente yo hago evaluaciones en la cadena ganglionar mamaria interna. Siempre voy a la axilar. Y si no hay, pero siempre hay en la mamaria interna, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces después de una mastectomía, todo está, ¿no es cierto? Cualquier tipo de situación que
Entonces, después de una mastectomía total, no se puede estar la cadera nacional, mamar interna y los niveles axilares, ¿no es cierto? Nivel axilar 1, nivel axilar 2, nivel axilar 3. Ya vamos a ver quién delimita esos niveles axilares, ¿no es cierto? Entonces, los niveles axilares están así ecográficamente, ¿no? Delimitados por el músculo pectoral menor, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que esté aquí está el pectoral menor, imaginar, de aquí para allá, nivel 1, todo el pectoral menor, nivel 2, y del pectoral menor hacia la región paraesternal, nivel 3, ¿no? Entonces, ¿qué más? Sigo, ¿qué más? Diferenciar entre nódulo sólido y quiste, ¿no es cierto? Caracterización morfológica, cuando digo lobulado, articulado, ¿no es cierto? Más alto que ancho, irregular, regular, todas esas cosas, ¿no es cierto? Evaluación de los márgenes, evaluación de la ecorefringencia. Yo creo que esto también ya he venido conversando, ya han pasado tiroides, ¿no es cierto? ¿No? Entonces primero le pusieron mama. Sí. Transvaginal, morfológica. ¿Qué hicieron primero? Transvaginal. Luego. Morfológica. Y ahora mama. Inglés y ahora mama. Inglés. No, eso es para acá. Sí. ¿Ves? Eso es algo que no debería haber dicho. No, pero está bien. Pero entre nosotros. Están cachorros todavía, ¿sabes? Bueno, entonces hay muchas cosas que vamos a tener que ir para atrás un poquito y conversar. Ya le iba a decir, como en tiroides, iba a decir, entonces se me han hecho tiroides, pero ya hacen ecografía de tiroides, ¿ves? Esa es otra cosa que no voy a hablar, pero la voy a hablar. Así es. Todos hacen ecografía, porque ya estamos en nivel maestría, así que debo suponer, aunque chamboneando, pero ya hacen, ¿no es cierto? Sí. Y te puedo asegurar que más de la mitad de aquí ya le echan mama, ya le echan tiroides, ya le echan partes blandas sin haber hecho un curso. No se puede hacer. Hay muchos bien aventados, ¿no? Por no decir otra cosa. Cámara no me deja, soy ordinarísimo para hablar de todo eso. Pero bueno, entonces hay muchos colegas, muchos. La otra vez vino uno que está haciendo transvaginal. Entonces, ¿y será que después de tirar una clasecita rápida así, no? O sea, no hay algo, no sé si a todos ustedes, pero a mí personalmente me irrita un poco, por no decir mucho, cuando viene alguien y te dice, doctor, ¿será que me la puede tirar una revisadita aquí a esta pacientita? Está viejo. En las revisaditas es cuando más le pelás. Entonces, si me vas a pedir un favor, pedímelo bien, ¿me entiendes? Porque me hace sentir a mí muy incómodo cuando me dicen, tírame una revisadita. No, yo, ¿qué crees? Que mi trabajo no es, digamos, tirar por aquí, digamos, limpiar una mesa, ¿no? Entonces, sí, desmerecer, digamos, que limpian las mesas, ¿no? Pero me refiero, creo que es un poco más complejo que tirar una barrida a un piso, ¿no es cierto? Entonces, si vas a hacer un trabajo, ya sea, aunque así sea de favor, aunque no te den un peso, lo vas a tener que hacer bien. Corresponde parte de un horario que te días quizás para un paciente, pero lo estás haciendo un favor. Y si lo vas a hacer, hazlo bien. Porque si no lo haces bien, ese personaje, ya sea tu pariente, que por general tu pariente, tu conocido, tu colega, ¿no es cierto? Es el que se va a encargar de tijerearte toda la vida entera, si no lo haces bien. Porque si hay algo tan hermoso que tiene el boliviano, es ser envidioso y tijereador. Sí, después te voy a contar una anécdota que tengo. Si hay algo más hermoso que tiene el boliviano que eso. No sé de qué parte de la región del país, pero por no decir partes de regiones del país, digo todo el país. Porque sabemos que hay partes con más de esas cositas que en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, así que si lo van a hacer, háganlo bien, ¿no es cierto? Entonces, da la casualidad, ¿no es cierto? Que cuando estás haciendo un examen de eso, tenés que hacer bien, y me acuerdo que dijera que no estamos, pero sigamos, no importa. Evaluación de la ecorefringencia. Entonces nosotros vemos si es que hay algunas lesiones que tienen, por ejemplo, que tienen ecos centrales o que tienen ecos laterales. Si tienen ecos laterales, tienden a pensar que son más para benignidad. Si tienen ecos centrales, mejor dicho, sombras centrales, tienden a pensar que es para más malignidad. Si tienen sombras laterales, uno piensa que son más para benignidad. Entonces ya vamos a hablar de los aspectos de fibroadenomas, que son los tumores benignos clásicos y que por lo general encontramos altísimos, inclusive está en la mama joven, mientras que la patología maligna es más para la mama adulta. ¿No es cierto? Muy bien. Evaluaciones, ¿dónde está? Evaluación del contenido de los quistes, a tal punto de que
Que la evaluación de los quistes nos llevan a pensar a situaciones malignas. ¿Por qué? Porque una de las presentaciones que nos da ya un carcinoma invasor puede ser con degeneración quística, y tal es el punto que ese nódulo, ese tejido del nódulo que va muriendo, tiene una degeneración quística, tiene una degeneración licoefactiva, y nosotros pensamos que es un quiste convencional, con alguna situación, por ejemplo, que tuvo un trauma, ¿no? Tuvo un trauma, formó un hematoma y ahí se enquistó esa área y formó todo ese tejido desvitalizado, quedó dentro, quedó enquistado. Eso es todo bien, pero ¿qué te parece si era una lesión maligna? Entonces vamos a tener que diferenciar esa situación. ¿Okay? Evaluación de lesiones mamográficamente ocultas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mamografía no te llega hasta la axila, no te llega hasta esta región, ¿no? Porque ¿qué es lo que pone? La mama, ¿no es cierto? Entonces hay puntos ciegos que nosotros decimos, ¿no es cierto? En la mamografía que no van a poder ser evaluados. Entonces la ecografía, como es pequeñito, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un barrido en una forma generalizada, ¿sí? Entonces todo eso. Estudio citopótico o histológico guiado se refiere a las biopsias, ¿no es cierto? Marcación prequirúrgica de la lesión, inclusive también marcaciones quirúrgicas, ¿no es cierto? Para colocar los implantes, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Hematomas, seromas, vamos a hablar cuando estemos hablando un poquito de implantes, vamos a hablar de los seromas, hematomas, ¿cierto? Mamas accesorios que hemos conversado, los linfonódulos. Los linfonódulos es lo que, no sé si ya lo han escuchado con este término, es lo que comúnmente nosotros le decimos ganglios, ¿no? Solo que el linfonódulo es un término más aceptado en Brasil, en Argentina, ¿no? Entonces, pero sí queremos continuar nomás con el léxico que nosotros manejamos aquí, le decimos ganglios, ¿sí? Entonces, pero el linfonódulo es lo que, digamos, por así decir, actualmente se le está diciendo, ¿sí? Entonces, el BIRAS, ¿no es cierto? El BIRAS, ¿por qué le pone 2013? Porque fue la última actualización del BIRAS para ecografía, ¿no es cierto? Hasta el momento todavía no tenemos una actualización. El BIRAS viene del 2003, pero la actualización fue en el 2013, ¿ok? Y una evaluación de catéter durante la quimioterapia, ¿no es cierto? Cuando estás realizando algún procedimiento ya quirúrgico con intervenciones de quimio, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos realizar. ¿Por qué dice que hay algunas situaciones que en la mamografía pueden ser algunas que no tengan mucha... algo que quería comentar, antes que me olvide, lesión identificada en la mamografía, no, es aquí, ok, esta de aquí, ¿no? Entonces les decía que en estas mamas que son densas, por lo general, en mamas densas no permite la transmisión de los rayos, ¿no es cierto? Y hay confusión de algunas estructuras internas. ¿Por qué? Porque las estructuras más sólidas para la radiografía todas van a tener la misma radiolucidez, ¿no? O la misma radiopacidad, dependiendo qué tipo de componente esté en esa estructura. Entonces pueden estructuras tanto normales, en este caso como una mama densa, y ser mimetizadas con una lesión de componentes sólidos o rígidos, ¿no es cierto? Entonces, y tanto da la casualidad de que ¿qué es lo que llama la atención en una lesión maligna? Las famosas microcalcificaciones, o también las famosas calcificaciones en cáscara de huevo, ¿cierto? Que esas situaciones pueden ser mimetizadas en una mama densa, y es ahí cuando radiográficamente o mamográficamente nos colocan vida cero, ¿no? Biotipo de la paciente no apto para evaluación por este método. Entonces, realizar ecografía barra mamografía, ¿no? Porque en eso se basa el BIRAS, ¿no es cierto? Primero radiografía, que sería la mamografía, luego eco y luego resonancia magnética, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿no? Entonces, estas lesiones o pueden ser sólidas, ¿no es cierto? O pueden ser quística, ¿no es cierto? Fíjense que el aspecto es muy similar. Este es sólido, ¿por qué? Porque ahí tiene vascularización, no hay un quiste que tenga vascularización, ¿no? Entonces es una lesión sólida, ¿no? Esta lesión es la misma, ¿no? Solo que al Doppler tiene vascularización, mientras que esta es una lesión quística y el aspecto mamográfico muy similar, ¿no es cierto? Esta también es un quiste, ¿no? Entonces por eso ahí entramos nosotros con estas seguramente van a estar tipificados como birrancero, probablemente, no lo sé, ¿no? Pero probablemente. Entonces, ese tipo de lesiones, ¿no? Que tienen de aspecto más benigno, bien circunferencial,
bien con márgenes circunscritos, paralelas a piel. Se refiere a que si la piel es así, la lesión es así, no es parada. En este caso, fíjense que hay una lesión que tiene un eje anteroposterior mayor que un transversal. Entonces, esas lesiones que tienen un mayor eje anteroposterior que transversal, a nosotros nos deben de preocupar. Y no solamente viene con un eje mayor anteroposterior, viene con muchas irregularidades y con espículas. Entonces, esas lesiones son de más alta preocupación, ¿cierto? Entonces, y esto de aquí, este clásico formato de presentación es de un ganglio, el famoso linfonódulo, ¿no es cierto? Entonces, esta cosita aquí que le dicen riniforme o de aspecto, o le dicen riñón pequeñito, ¿qué es? Es un ganglio típico. ¿Qué es un ganglio típico? Más adelante vamos a ver. ¿Por qué? Porque para ya dar lesiones benignas y lesiones malignas, necesito que ustedes sepan diferenciar, reconocer un ganglio típico o un linfonódulo típico o un linfonódulo Castigado. Oye, así son, de verdad. No. Entonces, nosotros tenemos muchas lesiones que tenemos que identificar. Por ejemplo, aquí tenemos un ducto, ¿no es cierto? Un ducto que está escaseado, vamos a ver cuánto mide, si está correspondiendo a una de las situaciones que donde puede sí o sí esperarse tener ductos escaseados. ¿Cuáles son las situaciones que yo debería de esperar tener ductos escaseados múltiples? Sería un posquirúrgico, sería lactancia, sería inflamación barra infección, digamos, o sería la otra, y trauma, ¿no es cierto? Cualquiera es trauma, ¿no? Entonces, posquirúrgico, lactancia materna, infección barra inflamación, que viene a ser lo mismo, y trauma. ¿No? Entonces, cualquiera de esas situaciones usted debe de esperar de que va a haber ectasia ductal reaccional. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo tengo esos antecedentes, cualquiera de ellos que sea, obviamente el más lógico es lactancia, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo ectasia ductal múltiple, no voy a relatarlo así sin mencionar. Entonces, en el contexto clínico de la paciente haber presentado trauma hace 5 días, en el contexto clínico de una lactancia materna de tantos días, ¿no es cierto?, presencia de ectasia ductal múltiple debe ser considerado. Entonces, el colega que está recibiendo eso, ya, ahí está explicado el porqué de la ectasia ductal. Entonces, siempre poner la contextualización clínica del por qué usted ha encontrado esa ectasia ductal y por qué no le llama la atención. Simplemente usted lo mencionó y punto. No ha tenido que estar midiendo en tal horario, encontré en tal horario, encontré en esta hora, encontré en este cuadrante. No, ¿para qué usted va a hacer esas cosas? Si usted ya está en ese contexto clínico del por qué ha encontrado esa ectasia ductal, ¿no es cierto? Muy bien. Y seguimos más, vamos a mostrar muchas cosas respecto a los implantes. A poco a saber, lo que tenemos es que dónde se coloca el implante, ¿cierto? Detrás del músculo, delante del músculo. Entonces de ahí vienen los famosos, bueno, aquí dice subglandular, subpectoral. Subpectoral porque obviamente está detrás del músculo, ¿no? Y subglandular porque está detrás de la glándula, detrás del parénquima mamario. Algunos le llaman prepectoral, ¿no es cierto? Cuando está encima del músculo, o sería el sinónimo de subglandular. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Prepectoral y retropectoral cuando está detrás del músculo, ¿no es cierto? Entonces eso vamos a tener que identificar también. La posición es en 12 horas, línea media, y ver si es que la musculatura está por detrás del implante o el implante está por detrás de la musculatura. Entonces eso vamos a tener que observar. Entonces, por ejemplo, aquí está el músculo y aquí está el implante. El implante está delante del músculo, por lo tanto, este implante es prepectoral, o también se quiere llamarlo subglandular, ¿no es cierto? Ok, y este otro, la musculatura está pasando por encima, ¿no es cierto? Entonces tengo fibras musculares pasando por encima del implante. Entonces este es retropectoral o también llamado subpectoral, como usted quiera llamarlo, ¿no? Pero más está acuñado los términos prepectoral y retropectoral en el léxico de los implantes, ¿no? Entonces, yo voy a tener que identificar algunos dobleces radiales, que esto puede ser esperado cuando la señora fue tan exigente a su cirujano plástico y le dice: no doctor, yo de una quiero, métale 400 ml en cada teta, quiero de una vez, no me da grande. No, bien,
piensa, pero usted tiene que ir, no, pero ¿quién es el que está pagando? Yo, sí, señora, pero mire, le explico. Lo que pasa es que su pielcita todavía no va a estirar mucho y esa pielcita pequeña de su tetita pequeñita lo va a apretar a su implante y va a crear unos dobleces en su implante y los dobleces van a chocar y van a friccionar y se va a romper, que no importa, póngame uno grande. Bueno, más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hacen las mediciones. Cuando hablemos de implante ya vamos a conversar eso. Por eso se hacen unas mediciones desde el esternón hasta la línea medicular, desde la axila, en fin, ya vamos a hablar de eso. Y se hacen mediciones y de acuerdo a eso ellos sacan un cálculo y dicen, ok, usted está apta para tal volumen de ¿no? de implante, ¿no es cierto? Entonces casi por lo general empiezan con 200, 215, ¿no es cierto? Así van empezando, ¿no? Entonces, y después más adelante, señora, de aquí en 5 años, le propongo realizar una nueva cirugía y poner implante más grande, ya que tanto usted quiere implante más grande, ¿no es cierto? Entonces, pero a veces uno vuelve, ¿no? Pero cuesta carito, ¿no? Estamos hablando de $3,000 para adelante, dependiendo de dónde se haga poner. Entonces eso, ¿no? Entonces los famosos dobleces radiales. Hay veces esos dobleces radiales también están presentes, mismo así se haya elegido el buen volumen de implante para la mama correspondiente y todas esas cosas, hay veces, pero puede darse esos dobleces radiales porque crían esa famosa fibrosis que es normal, criar unas cicatrices para que se asegure, para que se apriete el implante y no se gire, ¿no es cierto? Hay veces esa fibrosis, ahí se crían esas cicatrices en una área más que en otra y se forman esos dobleces radiales, pero con el pasar del tiempo se van nivelando, ¿sí? Entonces, ok, o rupturas, ¿no? De los implantes también, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de eso. Y creo que otra vez ya hizo frío, ¿no? Un ratito de frío, ¿no? Sí, es. Ya vamos a poner. Ahora, ¿qué es el requisito imprescindible previo a hacerse una mamografía mamaria, hacerse una mamografía o viceversa? Porque algunos médicos, yo veo que piden mucho, sí o sí, algunos ecografistas piden. ¿Ecografista o ecografistas piden primero su mamografía para hacerse la ecografía mamaria. ¿Eso es correcto? Miren, yo les voy a decir algo. Esos ecografistas que no piden una mamografía previa, puede pasar, pero primero vamos a comentar lo que todos aquí en la sala sabemos. ¿A quiénes se les pide mamografía? ¿A las señoras mayores a? Ok, dice 35, 45, como les 40, pues se acabó, listo, de 40 para adelante. Y las señoras de 40 para abajo, ecografía. Y si realmente necesita por alguna situación, se deberá de hacer. Pero por una forma reglamentaria, tenga o no tenga problemas, 40 años para adelante, es protocolar que se deba de hacer una mamografía. Eso ya todos lo sabemos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esa es la rutina que nosotros deberíamos seguir respetando. El colega ecografista que no pide una mamografía, una señora mayor de 40 años, yo tengo dos situaciones por decir, ¿no? Una que puede ser que no sepa leer una mamografía, porque por más que la vea no la vaya a entender, lo que significa de que su ecografía mamaria probablemente mejor dicho, su evaluación de la mama va a estar incompleta, ¿no? Porque debe de guiarse a través de una mamografía. Entonces, si tiene el conocimiento debería de pedirla, ¿sí? Debería de pedirla. Opino lo mismo que usted. Yo he visto muchos colegas que hacen ecografía mamaria y que no piden la mamografía, ¿no? Porque dicen es otro estudio, yo haré lo que a mí me compete, ¿no? Pero la mamografía está ahí, se tiene que observar, se tiene que es requisito, se tiene que realizar una evaluación primero de su mamografía y después hacer la ecografía mamaria. Hay veces algunos colegas dicen así, pero es con los estudios ecográficos previos. Hay veces tiene la paciente dice, doctor, y este es mi estudio que me hicieron anteriormente. Muchas veces hay casos donde vos decís, no señora, esperen un ratito, yo voy a hacer mi estudio y después voy a evaluar y voy a hacer una comparativa con el estudio que usted me está trayendo. ¿Por qué? Porque a veces usted ve el estudio previo y lo sugestiona hacia su cerebro a ir solamente a investigar eso. Y muchas veces se va a saltar algunas cosas. Entonces, por eso hay algunos colegas que prefieren primero hacer su estudio y luego hacer una comparativa con el estudio previo. Ecográfico, estoy hablando. ¿Sí? Muy bien. Entonces así, adentrándonos a esta situación, vemos de que dolor, descargas mamilares, si es espontánea la descarga mamilar, tiende a pensarse más que una situación maligna. Inflamaciones, alteraciones difusas, nódulos, aumentos de volumen, ya sea agudo
alteraciones axilares, alteraciones de piel. Todas esas cosas yo puedo encontrar en una analítica clínica, ya sea en una autoevaluación o ya sea en una evaluación dada por el médico, ¿no es cierto? Entonces todas esas situaciones pues, yo las voy a encontrar y la sistemática de la técnica de la evaluación clínica va a ser así. Ok, entonces la clínica la tengo ahí y ahora voy a ir a la técnica ecográfica. Para realizar esa técnica ecográfica yo tengo primero que ajustar mi máquina, tengo que saber sacarle provecho a la máquina que tengo y los pocos recursos o los muchos recursos que tenga los tengo que saber utilizar. Entonces, para empezar, número uno, tengo que tener una máquina de media gama para arriba, de media gama para abajo no me va a servir, porque crea una imagen muy granulada y lo más importante que yo debería ver, por ejemplo, las microcalcificaciones en una nodularidad maligna, lo voy a ver todo el tiempo, ¿no es cierto? Por ese dynamic range muy bajo que tiene mi máquina, ¿no? Por ese smooth que tiene muy bajo mi máquina. Entonces, por eso los equipos de mediana para alta gama deben ser siempre de elección para realizar un estudio manual. Tengo que tener un transductor lineal, sin duda, a no ser de que sea una masa muy grande, que voy a terminar optando por el transductor convexo, ¿no? Para evaluar una masa muy grande, ¿no? Pero el transductor lineal es el de excelencia, frecuencias mayores a 10 MHz, ¿no es cierto? La resolución yo la voy a mejorar con diferentes instrumentaciones, que ya vamos a hablar en la parte práctica. Armónica, la armónica que los teclados vienen con esto, ¿no? THI, dice la armónica. En una forma resumida, la armónica te sirve para discriminar o para definir estructuras sólidas de líquida. Entonces, cuando yo me toque con una estructura líquida, tengo que encender, tengo que activar la armónica. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy insonando una estructura líquida con equipos de mediana baja gama, me crea unas reverberaciones internas dentro de esa estructura líquida que me puede hacer pensar de que es un debris. Debris es ese famoso componente que antiguamente le decíamos ecos en suspensión. Se evidenció una imagen quística con ecos en suspensión. ¿Y qué era esos ecos en suspensión? Esos, como esas imágenes algodonosas, como copitos de nieve nadando dentro de la imagen quística. Hoy en la actualidad se le llama debris, ¿no es cierto? Entonces es una palabra más reducida, entonces ya se está utilizando ese léxico, ya no decimos ecos en suspensión, nosotros decimos debris en su interior, ¿no? Entonces, tanto en inglés como en español se escribe de la misma forma, ¿no? Debris. ¿Sí? Entonces, puede crear un debris, pero siendo un pitfall, o sea, una imagen falsa por la continua reverberación que generó por el cambio brusco de interfase. Venía pasando por piel, por subcutáneo, por un parénquima y directamente de golpe entro a una estructura de bajísima impedancia como es un quiste. Entonces ahí se me generan hartas reverberaciones internas y yo podría pensar de que esa imagen quística ya no sea simple, quizás sea compleja o quizás sea un componente sólido, quizás, no lo sé. Entonces por eso utilizo armónica. Armónica me va a, por así decir, me va a selectivizar todas aquellas frecuencias que han venido apareciendo. Ustedes saben que cuál es el propósito de la ecografía, es mandar frecuencias de sonido que golpean estructuras y que al retornar, golpean y se crían nuevas frecuencias y esas nuevas frecuencias retornan a mi transductor por un cambio electrónico llamado efecto piezoeléctrico. Yo veo imágenes en mi pantalla. Ese es el resumen de la ecografía, ¿no es cierto? Entonces son ecos que retornan lo que yo evalúo, no ecos que mando. Entonces esos ecos que retornan vienen de diferentes frecuencias. Toda vez que yo he golpeado estructuras, por ejemplo, voy a hablar de un hígado, por ejemplo, ¿es cierto? Voy a pasar por los ligamentos, voy a pasar por tejidos grasos, en fin, voy a pasar por diferentes tejidos que tienen diferentes densidades que nos dan diferentes grados de impedancia. Por lo tanto, voy a tener múltiples frecuencias originadas y esos son los que retornan hacia el transductor. Entonces muchas veces cuando yo tengo esas estructuras líquidas se me crían esas reverberaciones. ¿Qué es lo que hace la armónica? Solamente seleccionar aquellas frecuencias que han sido el doble de la frecuencia emitida y que ha pasado por esa estructura líquida. Entonces queda más selectivizada esa imagen y yo voy a ver una imagen quística en mayor detalle. Entonces por eso es importante utilizar armónica cuando estoy frente a una imagen de componentes líquidos.
¿sí? Trapezoidal o virtual convex, no me acuerdo cómo se llama en el Sonoscape, porque aquí utilizamos bastante Sonoscape, aquella imagen que te da en la imagen lineal, pero cuando apretas un botoncito se abre como si fuese una ventana de un traductor convexo. ¿Han visto ese recurso en el traductor lineal o no vieron? Virtual convex se llama así, ¿no? Trapezoidales, sí, trapezoid dice ahí en todos los esfuerzos. Entonces, ustedes saben de que el traductor convexo te abre una ventana así, ¿no es cierto? Te despliega unos gases acústicos de esta forma, ¿no es cierto? El traductor plano se despliega así. Solo que cuando yo quiero evaluar algunas estructuras que son un poquito más grandes, en las máquinas de mediana y alta gama hay un botoncito que se llama trapezoide. Bueno, en inglés es ahí nomás está trapezoide, ¿no? El trapezoide. En la marca General Electric dice Virtual Convex, ¿no? Virtual Convex, ¿no? Es como hacer un convexo virtual, por así decirlo. Entonces, forma de barrido ya no queda así, sino queda así. Entonces tengo una mayor amplitud de evaluación, ¿no? Entonces yo voy a activar ese botoncito y voy a tener una mejor ventana de evaluación, ¿no? Virtual Convex. Siempre y cuando sea necesario, si no es necesario, pues necesito activarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que estamos explicando, quiero que lo tome bien en cuenta. Todo lo que usted active en su máquina ecográfica reduce la efectividad y la potencialidad y la resolución de su máquina. No sé si usted ya consiguió darse cuenta. Y si no se dio cuenta, lo voy a hacer darse cuenta a palo en la práctica. Porque es así como el celular. ¿Qué pasa cuando usted está haciendo múltiples tareas en su celular y está mirando su novela, ¿no es cierto? Porque la clase esta de ecografía mamaria solamente está para colección, yo sé que no la van a mirar, pero sí el Facebook puede estar una hora mirando sus cosas, ¿cierto? Así que esto es más saludo a la bandera, lo sé. Así que no se preocupe, va a estar bien guardado en su celular, pero sé que no lo van a mirar. Tal vez unas 2 horas antes del examen lo van a hacer, no se preocupe. Pero todo el tiempo estamos mirando el Facebook, unos cuantos TikTok, sumados 10 TikTok, se hizo media hora que pudieran haber revisado un poquito esto, pero no lo hacemos. Entonces, durante ese proceso, estoy chateando, abrí el WhatsApp, abrí el Facebook, abrí todo, cuando acuerdo, si yo tengo un equipo de baja gama en mi celular, se vuelve más lento el video que estoy viendo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en la máquina. Cuando yo activo múltiples tareas en la máquina, por ejemplo, estoy con el bidimensional, que sería el blanco y negro, luego activo el duplex. Duplex sería utilizar el color, doble color. Luego activo un modo triplex. ¿Cuál sería el triplex? Utilizar el modo espectral, o sea, aquel que ya me da el famoso sonido y latido, ¿no es cierto? Entonces ya sea un vaso sanguíneo y un corazón, de lo que usted quiera. Entonces, usted que ya ha pasado por morfológico, por transvaginal, sabe a qué me refiero. Entonces, el modo bidimensional, blanco y negro. Activé el botoncito de color, estoy con los vasitos sanguíneos ahí mostrándose. No, ahora yo quiero saber cuánto de velocidad, o cuánto de índice de resistividad, o cuánto de índice de pulsatilidad. Me estoy refiriendo a índice de Porcelón, índice de Gosling, S sobre D, todas esas cosas que ustedes ya han debido quizás llevar en esos dos modos. Entonces, cuando yo activo eso, entonces se vuelve más lenta la máquina. Y si yo tengo una máquina de baja gama, se vuelve todo distorsionado y no voy a conseguir tener buenas imágenes, ¿sí? Y buenas lecturas del aspecto de la vascularización de esa estructura. Entonces lo mismo, cuando yo activo varias tareas en la máquina, incluido el Virtual Convex, baja la resolución, la calidad de la imagen baja, ¿sí? Entonces yo voy a tener que saber cuándo utilizar esas tareas. Ajuste de foco, ese famoso botoncito que ustedes ven, ya sea un puntito rojo, ya sea una bolita, ya sea un signito de igual, ya sea un cuadradito. ¿Cuál es ese botoncito, doctor? Usted tiene un botón aquí llamado foco, ya sea con una perillita o ya sea con una palanquita. Y ahí esa bolita en la pantalla va bajando o va subiendo. ¿Para qué sirve el botón de foco? ¿Alguna vez lo han utilizado a conciencia? ¿Para qué sirve el botón de foco? Para aumentar la resolución. La resolución axial o lateral, doctor. Lateral, porque la resolución axial usted lo mejora con la frecuencia. No habíamos hablado acaso de mayores profundidades, mejores profundidades o peores profundidades cuando empiezo a manipular el botón de frecuencia, que habíamos dicho hace un rato. Habíamos dicho cuando aumento la frecuencia,
mejora mi resolución, pero empeora la profundidad. O sea, en imágenes más profundas yo no puedo evaluar. Y si bajo mi frecuencia, mejoro la profundidad, pero empeoro la resolución. Entonces, ¿con quién yo manipulo la resolución axial? O sea, la que va desde superficie hasta profundo, con el botón de frecuencia. Entonces, mientras como yo mejoro mi resolución lateral con el botón del foco. Esa bolita en el lado izquierdo de la pantalla que se ve que baja, que se ve que sube cuando yo con el botón que tengo en mi teclado voy manipulándolo para arriba o manipulándolo para abajo. Cuando usted deja el foco, dice la literatura que 2.5 se cría una franja de 2.5 centímetros donde usted está diciéndole a la máquina, estos 2.5 centímetros son los que yo quiero que me evalúes a más detalle. Para eso es el foco. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted manipula el foco, como pareciera ser que por franjas se alumbra mejor. Cuando usted lo ve aquí, toda esa franjita está mejor iluminada. Y cuando usted lo hace rápido, abajo y arriba, usted nota así como esa franjita sube y baja, alumbrando con una mejor intensidad donde usted coloca el foco. Entonces, la resolución lateral está dada gracias al foco y usted tiene que evaluar en esa forma. ¿Sí? El rango dinámico, el dynamic range, lo tiene que tener más o menos entre 55 y 70 y la ganancia va a ser de acuerdo a la máquina que usted esté utilizando. ¿Sí? La ganancia del 2D. ¿Sí? Muy bien, eso en cuanto más o menos al preset para mama. A las 10 descansamos, ¿no? Bueno, los que llegaron tarde del no, ¿no? Ya tienen descansado. Descansado de la lluvia. Ajá, Javier, eso es un refresco para la vida. ¿Sí? Muy bien. Las barreduras, tenemos barreduras longitudinales, barreduras transversales, barreduras radiales, barreduras antirradiales y barreduras axilares. Entonces estas axilares, si quieres sáquenla, ¿no? Porque la axilar, vamos a decir, si es otra parte anatómica. Quedémonos con estas 4 barreduras. En los protocolos te dicen, vos debes de escoger cuál de estas barreduras crees que es más necesaria, crees que es más importante y quédate con 2. En la práctica, vamos a ver de qué las usamos las 4. Pero en el protocolo te dice de esas 4 barreduras utiliza 2, te dice. Pero ya van a ver que en la práctica utilizamos las 4 barreduras. Si hay algo que tengo que recomendarles que no se confundan en esto. Por ejemplo, cuando yo digo barredura, cuando yo digo longitudinal, todo el mundo entiende de que el transductor está parado, ¿no es cierto? Cuando yo digo transversal, todo el mundo en su cabecita lo tiene que el transductor está echadito, siempre con un giro antihorario, 90 grados, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo entiende eso. Pero cuando llega la hora de hacer con mi manito, ustedes van a ver esto. Si yo hago barreduras así, ustedes dicen que son longitudinales o transversales. ¿Longitudinales o transversales? Longitudinales. Y si yo hago mi manito así, yo digo, ¿qué tipo de barredura estoy haciendo? Vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver, esa es la confusión. Siguiente, barreduras radiales. Barreduras radiales, todo el mundo entiende de que aquí, por ejemplo, nosotros vivimos en círculos y radios, ¿no es cierto? Aquí en Santa Cruz, ¿no es cierto? Tenemos los anillos y tenemos las radiales, las típicas, como siempre decimos, los radios de la bici, ¿no es cierto? O de la moto, ¿no es cierto? En este sentido, ¿no? Haciendo una figura radial. Ok, entonces creo que no hay mucho drama con eso, vamos a entender. Y cuando dicen barreduras antirradiales, todo el mundo también es ahí donde se confunde. Todo el mundo entiende de que en vez de hacer así, creen que es en sentido antihorario y le tiran algo así, haciendo para atrás. No, sentido antirradial significa esto de acá, para que no se confunda. Pero todos entienden de esa forma y lo manejan así. Muy bien, entonces, vamos a poner aquí está la tetita, ¿lo ven? Entonces, una barredura radial va a ser así, en este sentido, así, ¿no es cierto? Haciendo unos rayos, ¿no? Con el transductor, haciendo así, ¿no? Así. Perfecto. Y la antirradial es que el transductor está ahora en transverso. Simplemente es eso. No es que yo le tire, en vez de tirarle así, le tire para acá, para atrás. Entonces todo el mundo, cuando dicen anti, ya lo relacionan con antihorario. Y no es que tenga que irme para atrás. Igual voy para adelante, solo que con el transductor en transverso. Entonces estoy yendo antirradial, no estoy yendo en el sentido del radio, sino en el sentido contra al radio. ¿Se entiende? Entonces yo hago barreduras así. ¿Se entiende? ¿No? Esa es una barredura antirradial.
No significa que me voy longitudinal y para atrás, ¿no? No es antirradial, es antirradial, ¿sí? Muy bien. Doctor, entonces siempre que hacemos estos barridos, el transductor tiene que estar en las tres primeras en longitudinal y solamente en la antirradial debe estar transversa. No he entendido. O sea, siempre que... Doctor, para hacer las diferentes barraduras. Sí. No, se preocupe, ya viene. Tranquilo. Usted se preocupe, ya viene. ¿Usted cree que lo voy a dejar sin dibujito? Así no va con puro bla bla. Ahorita viene el dibujo. Muy bien. Y las barraduras axilares. Las barraduras axilares ahí. Fica voltaje, que se nos va a decir, no, hacerlo como sea, no mentira tampoco, ¿no? Lo mismo, ¿no? El bracito 90 grados, lo que ya hemos aprendido tanto como para el examen clínico, como para el autoexamen, para la ecografía, lo mismo, ¿no es cierto? Haciendo un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Con el tórax, manito detrás de la cabeza, no muy arriba, no muy abajo, peor, no muy abajo, no voy a meterme al axila, no voy a poder. No muy arriba, ¿por qué? Dependiendo, ¿qué es lo que quiero evaluar? Resulta que para evaluar la axila yo necesito tener referencias anatómicas. ¿Cuál es la referencia anatómica? Los vasos axilares. De preferencia en el protocolo te dice, quiero que para que vos le digas al médico, yo fui a la región axilar, ¿qué debes demostrar? La vena axilar. Entonces eso es lo que te dice el protocolo. Para decirle vos al médico que estás evaluando la región axilar, tenés que mostrarle en la foto, en la imagen, ahí la vena axilar. Otra literatura te dice, no doctor, no es necesario mostrarle la vena axilar, usted puede mostrar la articulación, ¿no es cierto?, de la cabeza del húmero, articulándose en la cavidad glenoide de la escápula. Entonces usted puede mostrar ya sea la vena axilar o ya sea la cabeza del húmero, articulándose, y usted va a ver el labrum o el labio, usted quiera el labio anterior, ¿no es cierto?, y ahí la cabecita ahí del húmero. Entonces, pero si nosotros seguimos ese protocolo donde te dice, debemos de ver la vena axilar en la evaluación de la axila, en la fotito que usted está mandando al médico, tiene que verse la vena axilar, usted no lo va a poder hacer cuando el brazo está muy arriba. ¿Por qué? Porque se colapsa la vena, se va a apretar. Entonces, al apretarse la vena, pues obviamente no voy a poder registrar los números de la vena. Claro, la arteria sí va a estar pulsando ahí, ¿no? Pero si lo manejamos académicamente, la vena no va a poder verse. ¿Por qué? Porque se va a apretar la vena y no la voy a poder ver. Entonces, 90 grados y ahí vamos a conseguir ver la vena axilar. ¿Ok? Entonces, ahí está lo que usted quería ver. Ahí está. Entonces, leamos bien. Barredura longitudinal. ¿De dónde va? De la línea axilar media, hasta la línea paraesternal. Y ahora fíjese, la barredura dice longitudinal. ¿Cómo estoy poniendo mi transductor? Longitudinal. Pero ¿cómo pareciera que es la barredura? Transversal. Esto es lo que no tienen que confundir. Y fue lo que todo el mundo en coro respondió. Yo les decía, si mi manito hace así, transversal. Y si mi manito hace así, longitudinal. Pero fíjense que el transductor es el que tiene que mandar. El transductor está en longitudinal y por lo tanto la barredura, por decir así, el camino, el viaje que hace el transductor no me tiene que interesar. Me tiene que interesar cómo está posicionado el transductor. Entonces, esta barredura que pareciera ser que es transversal, resulta que no es transversal. Es la barredura longitudinal. Y si yo posiciono mi transductor así, pero mi barredura tiene que ser así, entonces no se llamará longitudinal, se llamará de acuerdo a la posición del transductor. Barredura transversal. ¿Sí? Se confunde, ¿no es? Pero no tienen que hacerlo. No para nada. Como en coro dijeron hace rato. Entonces, y lo mismo de los radial y antirradial, ¿no? Radial será así, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y antirradial es porque yo pongo el transductor en transverso, ¿no? Pero en forma circular es la antirradial, así. Tiene una bolita guía, o ¿qué le llaman? Groove, le llaman también, ¿no es cierto? ¿Qué más le llaman a esa cosita donde yo sé que tiene que ir con el pulgar? Punto guía, ¿qué más? Indicador, ¿no es cierto? Pero en inglés se llama group, ¿no es cierto? Entonces, si queremos el group, ¿no? Entonces el group tiene que ir, no group de guardianes de la galaxia, no group con B, ¿sí? ¿No? Entonces, tiene que ir en relación con el pulgar. Solo que si te das cuenta, cuando estás haciendo la barra, por ejemplo, aquí está mi transductor, fíjense, estoy con el groove aquí, ¿no es cierto? Voy aquí, pero cuando estoy, fíjense en esta posición, fíjense cómo el groove ya queda invertido. Ya no, en todo caso, en cierto momento yo voy a tener que girar el transductor y ya vamos a saber en qué horario. ¿Por qué horario, doctor? Porque a la mama yo la voy a considerar como un reloj, ¿no es cierto? Como un reloj analógico, ¿no? Entonces, donde yo voy a tener 12 horas, 1, 2, 3,
¿no? Entonces, en X horario yo voy a tener que girar el transductor para no quedar invertido con el transductor, ¿sí? Entonces, también lo vamos a ver que vengan las imágenes, como dice Laura, ¿no? Ahí está. Entonces, estos planos son con el transductor en posición longitudinal en el sentido de la línea axilar media hasta la línea paraesternal. De la línea axilar media hasta la línea paraesternal. De aquí hasta acá. No de aquí. Línea axilar media. Desde aquí hasta acá. Hasta la línea paraesternal. Desde la clavícula hasta el surco inframamario. Entonces, desde la clavícula hasta el surco inframamario. Entonces, así, 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 y así, y hasta llegar hasta abajo de la mano. Solo que hay un pequeño detalle. Cuando yo esté pasando por el pezón, es el único momento donde yo paro. Cuando esté pasando por encima del pezón, yo puedo pasar tranquilamente con el transductor. Pero cuando ya me toque mi transductor, este transductor lo tengo grande, ¿no? Entonces, pero cuando ya me toque pasar el transductor por el pezón, viene hasta acá, salto el pezón y continúo. ¿Por qué no lo hago por el pezón? Por dos cosas. Porque el pezón, la areola y el pezón van a tener un momento, un tiempo diferente para evaluarlo. Y otro, estoy en una sala fría, estoy con una señora que apenas la conozco, ¿no es cierto? Y ella apenas me conoce también, peor si soy médico varón, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Es una sala fría y le he puesto algo que se llama gel. Y el gel con el aire acondicionado está más frío aún. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esa zona que es bastante sensible. Entonces puedo criar algo incómodo, y más si tu paciente es de alta gama, ¿no es cierto? Más o menos así, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Es la que te está pagando 500 pesos, no es la que te está pagando allá que en el consultorio del plano de las niñas, estoy hablando más para las desarrolladoras, donde le has cobrado 50 pesitos, ¿no es cierto? Quizás esa señora no te diga nada, pero la que te pagó los 500 o 400 pesitos probablemente te mire feo, ¿no es cierto? Entonces, porque le estás produciendo una mayor molestia cuando estás pasando por el transductor, y más aún que estás aprendiendo, y ustedes se han dado cuenta que todo lo que algo que estoy manipulando recién siempre lo hago con fuerza. ¿Te has dado cuenta? Por ejemplo, tu control de la tele, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando supuestamente no funciona? ¿Crees que apretando más fuerte los botones, ¿no es cierto?, va a funcionar? Sin embargo, no es, ¿no es? ¿Y por qué será que el cerebro no interpreta que tengo que hacerlo con más fuerza? Lo mismo, cuando estoy empuñando un transductor, tengo una estructura bastante maleable, entonces yo tiendo a caer con el peso de la mano y hacer esto, ¿no?, como un mordelle de la mano. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, cuando mis barreduras, ya sea las longitudinales, ya sea las transversales, estemos pasando cerca del pezón, el pezón tiene que ser saltado, ¿sí? Y continuar, ya sea de aquí para allá o de aquí para allá, pero tiene que ser saltado el pezón, porque será en otra evaluación que vamos a hacer areola y pezón, ¿sí? Muy bien, entonces, siguiente, vamos con la barredura transversal, ¿no? Pareciera que hago sentidos longitudinales, pero mi transductor está en sentido transversal, ¿no es cierto? Entonces, desde la línea infraclavicular hasta el surco inframamario. Entonces, tiene que ir desde aquí hasta aquí, ¿no es cierto? Y hacer esto de acá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, plano transversal. Estos planos son un transductor de posición transversal yendo en sentido desde la línea paraesternal hasta la línea axilar media, desde la clavícula hasta el surco inframamario. Simplemente te está diciendo esto que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Desde la paraesternal hasta la línea axilar media, desde la línea infraclavicular hasta el surco inframamario. Entonces, así, así, así y así, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? No está difícil. Muy bien. Entonces, esa será la forma, ¿no? Ya vamos a acabar, doctores, y nos vamos a ir al recreo. A ver, ya falta un poquito. 10, ¿no? A las 10 se van al recreo. Y vuelvo a las 11, ¿no? Es que la cola estaba larga. Vamos con el sentido radial. Entonces, para empezar, voy a conocer esto, que la mama yo la voy a dividir con un reloj analógico, ¿no es cierto? Entonces, donde yo voy a saber exactamente tal cual, ¿no? De las 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Entonces, esa será la forma de cómo yo voy a evaluar mis barridos radiales. Entonces, coloco el transductor así, 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 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces será la forma radial, ¿no? Entonces, sentido longitudinal de los ductos. Si ustedes recuerdan en los dibujitos que tenemos de la mama, en todos los libros de anatomía, lo que ustedes quieran que hayamos visto mama, siempre nos lo dibujamos a la mama así, ¿no es cierto? A la mama, muy grande,
ahí. Y los ductos están viniendo así, ¿no es cierto? Desembocando en los senos lactíferos, ¿no es cierto? O en las cisternas lactíferas, como usted quiera llamarlo, ¿no es cierto? Desembocando en las cisternas lactíferas y pequeños conductos que llegarán hacia el pezón. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una mama vista de frente, entonces los conductos están viniendo así. ¿Todos concuerdan conmigo? Están viniendo en este sentido. Por lo tanto, entonces una barredura radial será exclusivamente para evaluar la areola, el pezón y la llegada de los conductos hacia la areola, hacia el pezón. Entonces, por lo tanto, es ahí donde vamos a utilizar la tercera barredura. ¿No es cierto? La primera barredura era la longitudinal, ¿no es cierto? La segunda barredura la transversal, la tercera barredura será la radial. ¿Para qué me sirve entonces? Resulta que me sirve para evaluar el eje largo de los ductos, ¿no? El eje largo ductal. Entonces, yo voy a, con una técnica que ya vamos a aprender igual, ¿no es cierto? Agarrando con una manito la mama, la voy a empujar con el transductor y lo voy a parar al pezoncito y voy a ver cómo llegan los ductos hacia el pezoncito, ¿sí? Entonces, esa es la barredura que yo voy a utilizar. Muy bien. Siguiente. Entonces ahí está. Entonces fíjense que este es el pezón. Más allá va a creer que tengo una imagen más bonita, ¿listo? Este es el pezón y ahí fíjense aquí los ductos cómo están llegando, ¿no? Entonces ese sería el sentido longitudinal de los ductos, que protocolarmente se lo denomina eje largo ductal, ¿no? O eje largo de los ductos, ¿sí? Muy bien. Y el eje corto, ¿cuál sería? ¿Con quién conseguiría evaluar el eje corto de los ductos? Con la barredura antirradial. Correcto. Muy bien. Y ahí está. Entonces, esa, por ejemplo, es una forma. Ahora, la puesta en escena, digamos, de esta imagen es como yo lo hago, ¿no es cierto? Usted puede ponerlo en el orden que usted quiera, pero yo, por ejemplo, esta es una imagen que yo coloco. Pongo primero el pezoncito y en mi ventana dividida pongo el eje ductal largo, fíjense, ¿no? Primero lo tengo paradito al pezón. ¿Qué es lo que será esto negro de aquí encima del pezón? Esto de aquí que tiene así como unas imágenes tipo refringentes aquí en esta cosa negra. Sí. Es leche, ¿verdad? Es leche, la señora estaba dando la No es. Vamos a imaginar cómo se ve una mujer echada, pero a ver, así, ¿verdad? ¿Puede ser así? Sí. Ok, y el pezón así, ¿sí? Okay. Ya no lo vamos a hacer tan obsceno, si no está todo está registrado. Ya la imagen no tan porno vamos a hacer, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy colocando se llama bolsón de gel. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, aquí tengo una parte helada, tengo algo, parece que, no sé, un hemangioma, lo que sea, tengo la piel, ¿no? Una herida. ¿Qué es lo que yo hago? Coloco gel y pongo directamente, coloco encima de la piel. En el pezón no tengo que hacer eso. En el pezón yo tengo que colocar un bolsón de gel encima del pezón y el transductor está yendo posicionado encima del colchón de gel. Mi región hipotenar está apoyada en el tórax de la mujer y yo hago esto. No posiciono toda la mano hacia encima como habitualmente hago. Imagínense que aquí está el pezón, y estoy haciendo esto, aquí está el colchón de gel, y estoy poniendo el transductor así. El transductor está en el aire, encima del gel. ¿Sí? Porque si yo no hago eso, yo voy a aplanar el pezón y no lo voy a poder ver. ¿Se entiende? Sí. Entonces estoy utilizando el famoso colchón de gel. Entonces, esto que estamos viendo doctores aquí es gel. Aquí está el transductor encima y esto es gel. Entonces, estoy viendo el complejo areolo-mamilar, ¿no es cierto? Y los ductos llegando, ¿no es cierto? Hay algunas pequeñas cisternas lactíferas aquí llegando al pezón, ¿no es cierto? Y ahora, en este caso, estoy ahora echando a la mama. Estoy mandándola a la mama hacia este lado y mi mano empujándola a la mama así, ¿no? Entonces no se preocupen, en práctica vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué? Porque ahora yo necesito la mama echada para allá, para mirar el eje largo de los ductos. Por eso estoy viendo, está
más delgaditos, unos más engrosados, aquí más engrosados. Ahora también en práctica vamos a hablar igual de que cuál ducto debo, mejor dicho, cuál parte del ducto debo medir. Porque si ustedes todos se dan cuenta, si yo asumo de que estas cisternas ductales o esta es donde están llegando los ductos, aquí es el ducto, no, esto no es el ducto. Si yo considero que esta parte es la más ancha del ducto, no, eso ya no es ducto. Eso ya es la confluencia donde llegan los ductos. Porque si yo me pondría a medir estas cisternitas aquí, todo el mundo, todas las chicas señoras tendrían la famosa ectasia ductal, todas. Y el propósito no es medir la confluencia de los ductos, el propósito es medir los ductos, ¿no es cierto? Entonces eso. Entonces, por ejemplo, esta es una cisterna ductal, no voy a medir acá, ¿no? Tengo que medir donde están los ductos, ¿sí? Entonces esto, les digo, en la práctica eso es muy evidente, ya lo vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, estas son ectasias ductales, fíjense, no todas ellas son ectasias ductales. ¿Cuánto midió este ducto? 3.1. ¿A partir de cuánto consideramos como ectasia ductal? A partir de 3 milímetros, exactamente. Entonces, y si se dan cuenta, hay varios ductos ectasiados. Entonces, esta sería una ectasia ductal múltiple. Adivinen qué está haciendo esta señora. Está hablando de lactancia, exactamente, lactancia materna. Por lo tanto, esta ectasia ductal múltiple yo ni siquiera la tomo en cuenta. Debo de colocar, por supuesto, tengo que contextualizar el hallazgo ecográfico, ¿no? En el contexto clínico de lactancia materna se encontraron múltiples ectasias ductales mayores a 3 milímetros. Se acabó. Entonces, eso es en la descripción. Y en la conclusión, ¿cómo queda? Ectasia ductal múltiple y entre paréntesis le pone lactancia. O estudio ecográfico de mama esperado para el contexto clínico actual, ¿no? Se acabó. Entonces no necesita poner, quiere decir ectasia ductal múltiple, está bien, póngale ectasia ductal múltiple, pero entre paréntesis tiene que ponerle lactancia, ¿no? Para que no se considere como patológico, ¿sí? Muy bien, entonces eso. Y las válvulas antirradiales, como decía, las vamos a descansar, ¿sí? También. Entonces lo vamos a descansar. Entonces, igual en el sentido horario, no es sentido antihorario. Sentido horario, lo que cambia será la posición del transductor, ya no en un sentido longitudinal, sino en un sentido transversal. Van a fijarse eso, ¿no? A las 4 y a las 10 yo voy a tener que cambiar el posicionamiento del transductor para no quedar como el transductor invertido. Entonces fíjense que esto tuve que, no le poner un puntito, le puse un color más oscuro donde está la línea guía, el punto guía, lo que ustedes le llaman el grupo, ¿no es cierto? Y que está en relación con el pulgar, ¿no es cierto? Entonces, mire con el transductor aquí, aquí y aquí, y aquí ya tengo que invertir el transductor. La línea guía deberá de quedar a este lado. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y aquí otra vez vuelvo a invertir la línea guía para que quede a este lado, y sigo, y fíjense, voy a terminar con la línea guía aquí. ¿Se dan cuenta? Se dieron cuenta que va a pasar eso, ¿no es cierto? Termino otra vez como empecé. Fíjense, la línea guía está acá, ¿no es cierto? Fíjense que aquí, si llego hasta acá, la línea guía sigue estando acá. Pero aquí tengo ya que invertir para que la línea guía quede a este lado. A este lado, a este lado, aquí, aquí, aquí. Pero estando allá, fíjense, va a ir para arriba. No, vuelvo a invertir para que quede acá. Una vez queda aquí, queda aquí, queda aquí, y otra vez termina como empezamos. ¿Sí? Entonces, en esos dos momentos son los que vamos a tener que invertir el transductor para que no nos quede invertido la imagen, ¿cierto? Entonces, el borde mamario hacia la región retromamilar, del borde mamario, de todo el borde mamario hacia la región retromamilar. Entonces, esta barredura es aquella barredura que me permite evaluar retromamilarmente. Entonces, yo a la mama la voy a escarbar, por así decirle, hay algo blanco. No, sí hay algo blanco. Imagínense que esta es la mama, ¿es cierto? Esta es la mama, está el pezón. Entonces esta barredura antirradial, imagínense que la areola está acá. Entonces lo que yo tengo que hacer a la mama es así, hacer esto, y así voy a meterme en este sentido, así, ¿sí? Entonces meterme debajo de la areola. Aquí está el pezón y yo me estoy metiendo debajo de la areola. Es para evaluar las estructuras retromamilares. Mamilares se refiere al mamilo, al pezón, ¿sí? Entonces, tengo que hacer esto, ¿no? Meterme debajo así de la areola, ¿sí? Entonces, para eso es esa barredura antirradial, ¿no? Entonces,
ya hemos visto cuáles son las barreduras que son específicas para determinadas áreas de la mama. ¿Se dieron cuenta? Entonces, el parénquima mamario en sí pueden ser evaluados con esas dos técnicas, la longitudinal, la transversal y los componentes mediales de la mama, ya sea el eje largo ductal con la barredura radial y la región retromamilar con la barredura antirradial. ¿Sí? De recién ahí con esas dos barreduras voy a evaluar región medial de la mama. En esas dos barreduras anteriores, longitudinal y transversal, traten de no tocar areola y pezón. ¿Sí? Vamos a descansar.